Señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado La adopción, una ventana abierta, de Aurora González Celis, que preside el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, en coordinación con la Asociación Mejores Familias, en este recinto que es el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado mexicano. Es para mí un honor presentar a todos y cada uno de los miembros del Presidium e invitados especiales que esta tarde nos honran con su presencia. Solicito un fuerte aplauso para recibir a la diputada federal Daniela de los Santos. Del mismo modo, contamos con la presencia del magistrado Andrés Linares Carranza. Desde luego contamos con la presencia de la autora de esta gran obra literaria, Aurora González Celis. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República. En especial queremos agradecer la presencia del licenciado Francisco Javier Guevara, representante de la licenciada Laura Barrera, directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de la magistrada Paula María García Villegas. Muchísimas gracias por acompañarnos, magistrada. Finalmente, agradecemos la presencia del magistrado José Rigoberto Dueñas. Muchísimas gracias, magistrado. Asimismo, agradecemos la presencia de quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación que esta tarde nos acompañan. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con esta importante presentación literaria, escucharemos las palabras a cargo de la diputada federal Daniela de los Santos. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde a esta presentación de este libro Adopción, una ventana abierta. Nos sentimos muy contentos y quiero dar la bienvenida por parte del senador Jorge Luis Lavalle, del Senado y de la Cámara de Diputados en este esfuerzo conjunto, quien se integrará en unos minutos más a este recinto. Y pues nos sentimos muy contentos por la presentación de este libro de la autora Aurora González Celis, que le damos la bienvenida, por supuesto también a su asociación Mejores Familias, que viene haciendo un trabajo a favor de la adopción de muchos años, tocando muchas puertas, picando piedra, y que gracias a ella, bueno, pues se han logrado muchas adopciones en el país gracias a su asociación, pero no solo eso, sino que también se ha logrado dar mucha capacitación a padres. No es nada sencillo pues el seguimiento que se le da a las familias. Desafortunadamente no hemos logrado concretar a nivel nacional en las instancias correspondientes un seguimiento a los padres que adoptan, y bueno, esto lo viene haciendo muchas asociaciones, entre ellas Mejores Familias, y felicitamos mucho la labor que ellos hacen. Darle la bienvenida, por supuesto, también al magistrado que presenta hoy este libro, Andrés Linares Carranza. Muchas gracias por acompañarnos y por pues estar pendiente también a través de mucho tiempo de este tema que nos preocupa y nos debe ocupar a nivel nacional. Nuestros niños, desde mi perspectiva, pues no tienen colores, no tienen partidos, y es un tema que debemos de ver más allá de la política. Además de eso, nuestros niños pues no tienen muchas veces voz, y en este caso, al tratarse de niños en desamparo, pues mucho menos. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros como representantes populares es alzar la voz por ellos, y en un tema que desafortunadamente nos hemos quedado muy atrás en nuestro país. Hoy en día las cifras nos dicen que hay alrededor de 30,000 niños en casas hogar, y esta es una cifra de 2014 que además no se tiene actualizada, no se tiene certeza de cuántos niños hay
en nuestras casas hogares, algo que se tiene que revertir, que tenemos que poner mucho mayor atención. Comentábamos hace un rato con Aurora y con el magistrado que este esfuerzo que se viene haciendo de distintos partidos, de distintas asociaciones, valdría la pena ponernos de acuerdo para marcar una agenda y esa agenda dársela a todos los candidatos que pretendan pues contender para este 2018, para que sea un tema que esté en el centro de la agenda nacional y que ahora sí veamos concretados hechos concretos en favor de la adopción en nuestro país. Me gustó mucho una de las reflexiones y una de las maneras en las que cierra Aurora en su libro, que dice: se necesitan acciones coherentes e inmediatas. Los niños no pueden estar esperando, los niños cada mes que pasa, cada año que pasa, que siguen en una casa hogar, pues es tiempo perdido, es tiempo que dejan de ver concretado un derecho que tienen y que es el derecho a vivir en familia. Pues sin más preámbulo, yo les dejo en la presentación de este valioso libro que sé que va a llegar a más y más personas y que va a sumar a más y más personas en este tema tan importante que debemos de que pase, digamos, de las palabras a los hechos en nuestro país. Muchas gracias y bienvenidos, gracias por estar aquí. Desde luego que agradecemos el importante mensaje de bienvenida a cargo de la diputada federal Daniela de los Santos. Diputada, es un honor para el Senado de la República contar con su presencia. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos a el magistrado Andrés Linares Carranza, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza del magistrado. Magistrado Andrés Linares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Privado, en materia civil, en amparo, en Derechos Humanos y en Victimología. Cuenta con una maestría también. Él es maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como magistrado de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Magistrado Andrés Linares, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenidos, muy buenas tardes. Pues para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. A Aurora la conozco desde algún tiempo, ya no quiero decir cuántos años, pero hemos sido compañeros de algunas lides, de algunos esfuerzos, algunas ocupaciones más que preocupaciones. Y haber invitado para estar con ustedes el día de hoy en la presentación de esta obra, pues primero leerla, revisarla, analizarla y luego decirles cómo ustedes que hoy nos escuchan podemos motivarlos para que la lean, para que revisen la obra, pero no solamente eso, para que la recomienden, para que nosotros propalemos no la obra, sino el contenido de la obra, el mensaje que nos manda en este caso. Es una obra que yo no creo que tenga tanto valor literario, que ya lo tiene, sino el mensaje que va inmerso, desde el título. Cuando yo abro el libro, después de decir adopción, una ventana abierta, mi primera pregunta es ¿de qué trata? Y es eso, es una ventana. La siguiente pregunta es ¿a quién se nos abre esa ventana? Pareciera ser que cuando yo voy leyendo el libro y veo las historias, algunas narrativas que manda o que nos imprime este libro de las personas que han vivido la adopción desde adentro, tenemos historias de quienes han pretendido adoptar, quienes han sido adoptantes, de los que han sido adoptados, pero también de los que han tenido que dar consentimiento para dar en adopción a sus hijos. Son tres pilares nada sencillos de vivir, de convivir y de coordinar, pero yo creo que todo esto se ve abrumado por la cultura, se ve abrumado por una idiosincrasia que yo creo que pasa en todos los países latinos tan contradictoria. Hemos escuchado cada día de nuestra vida que es más padre el que cría que el que engendra, y cuando hablamos de un niño adoptivo lo discriminamos, lo marginamos. Y posiblemente eso hace que los adoptantes se retengan, se contengan, y la cultura de adopción abierta no existe todavía en nuestro país. Ha habido grandes reformas legislativas, podemos ser testigos de alguna de ellas desde 1994, cuando viene la primera reforma para incluir la adopción plena en México, cuando en Quintana Roo ya teníamos adopción plena desde 1981.
y no lo conocíamos. Hay una asistemática en materia de adopción porque cada entidad federativa lo regulaba de una manera, lo regulaba de otra manera. Viene esta cultura, sin embargo, el sistema que tenemos nosotros en adopción es divergente, a veces contradictorio. Entonces, el revisar estas historias, por lo menos en un servidor, me hace remembrar lo que a mí me tocó vivir como director del Ministerio Público en lo Civil y Familiar. Vivir las historias drásticas de aquella mujer que tiene que entregar a su hijo porque fue víctima de violencia o de violación. Y que la propia gente del Ministerio Público la estaba cuestionando por qué regalaba a su hijo. Y nosotros, coloquialmente, decimos que no podemos regalar a los hijos. Y la adopción implica transmitir la filiación, no regalar a un hijo. Es dejar de ser padre o madre en busca de un padre o madre que va a cumplir mejor que nosotros la tarea. Pero ¿qué va a hacer eso? No es un acto de caridad. Entonces, regresar a este título y decir, adopción, una ventana abierta, yo quiero pensar que esta ventana no se abre para los adoptantes que ya lo vivieron, no para los adoptados que ya tienen una familia, no para quienes dieron el consentimiento que ya perdieron o sintieron que perdieron un hijo o le dieron una mejor oportunidad de vida. No, yo creo que esta ventana se abre para los que no han visto lo que es la adopción, para aquellos que trabajan solo al margen de la norma y no saben lo que es la vida de cada ser humano. Creo que cuando escuchamos, o yo en lo personal leo y creo que estoy escuchando, porque la forma que narran en este libro es como si estuviéramos escuchando a los adoptantes. Nos dice paso a paso cómo iniciaron. Nos damos cuenta que muchas de estas historias son de padres o parejas que por infertilidad acuden a la adopción y no siempre es válido. ¿Por qué no? Lo que también falta en este libro es que hay quien ha acudido a la adopción sin necesidad de la infertilidad. Recuerdo una historia en donde padres ya mayores, él de 58 años, ella 40 y tantos, y no le dábamos la adopción porque eran personas mayores. Argumento de ellos. Me decía, señor juez, en ese entonces yo era juez 14 familiar, y me decía, señor juez, no tenemos más antecedentes que 4 hijos mayores, todos con carreras profesionales. ¿Usted me dice que no puedo educar a un niño más? Y entonces nosotros cuando revisamos las normas jurídicas, aún con todas las ventajas que puede tenerse o no en el Código de Procedimientos Civiles, yo podría decirle que son 5 artículos que regulan la adopción y además en vía de jurisdicción voluntaria, y que para la Ciudad de México hoy es un juicio oral. En una audiencia se consolida y se tramita la adopción. Sí, pero para llegar a ese punto de solicitar la adopción al juez, tenemos un procedimiento que algunos adoptantes, y así lo narra este libro, se ha convertido en un viacrucis. Y un viacrucis no con 7 caídas, sino con múltiples caídas, con frustraciones, con problemas, multiplicidad de solicitudes. Hemos visto, y aquí se narra en este libro, cómo hay adoptantes que proponen o solicitan en Veracruz, en Morelos, en la Ciudad de México, en Michoacán, y que el día menos esperado, cuando las esperanzas ya no existían, les hablan y dicen que hay un niño en adopción. Pero cómo hemos también hemos restringido la adopción directa. O sea, hay tantos padres que tienen el privilegio de elegir a quién van a entregar a sus hijos en adopción, y con las reformas que tenemos actualmente esto ya no se puede. Ha habido una nueva cultura después del año de 1994, cuando México firma 2 tratados internacionales, uno interamericano y otro internacional de La Haya, y se crea por vez primera, y aquí sí creo que con mucha ventaja, la adopción internacional. La adopción internacional es un procedimiento de que este libro no lo toca porque no es el tema, pero valdría la pena considerar que la adopción internacional nada tiene que ver con las adopciones nacionales, y que las adopciones nacionales son para nuestros niños mexicanos, para padres mexicanos. Cuando yo voy leyendo y yo digo, ¿a quién se dirige esta obra literaria? Insisto, se dirige más que los que han adoptado, aquellos que vemos a la adopción desde fuera. Los que somos servidores públicos necesitamos verlo con mayor intensidad, con mayor sensibilidad, porque la adopción, algún tiempo prohibida en nuestro sistema legislativo, se abre la puerta en la Ley de Relaciones Familiares, el Código de 28 habla de adopción, una adopción solamente simple, en donde incluso el legislador decía que solo se transfería el ejercicio de patria potestad, circunstancia que considero que es equívoca. La adopción extingue la filiación natural, la filiación sanguínea, y crea una filiación civil. Los adoptantes no van a ejercer patria potestad,
Los adoptantes van a ejercer, según el libro, paternidad y maternidad. Así lo dice la ley. Según los psicólogos, deben asumir paternaje y maternaje. Esto es, comportarse como verdaderos padres. En donde la naturaleza se equivoca, el corazón corrige. Mientras que muchos padres lo son sin querer, sin pensar, sin desearlo, la mayoría, por no decir todos los padres adoptivos, lo hacen en el corazón. Lo hacen en el corazón, pero lo hacen también en la mente. Y no es un embarazo de 9 meses, a veces es un embarazo de varios años. No es un parto difícil, es un alumbramiento de semanas, de convivencias. ¿Y esto a qué se debe? A que nosotros tenemos multiplicidad, y aquí también se nos narra en este libro, que el trámite prejudicial, si así lo quieren llamar, que tampoco existe eso, sino el trámite administrativo depende de cada institución. Las instituciones asistenciales pueden ser en el sector público, en el sector privado, y en este libro nos narran cómo van cambiando. Empiezan los adoptantes que han sufrido años, pero en instituciones privadas y en instituciones públicas. Y yo no sé si Aurora escogió el garbanzo de a libra, la vida le dio, también quería tener un contraste, porque tenemos aquí algunos adoptantes que ipso facto llegaron y en unas cuantas semanas tenían resultado y a los pocos meses, eso sí, nada de eso, pocos meses el niño estaba incorporado. Nuestro Código Civil, y este era reproducido en todos los estados, decía que en la adopción, cuando el menor fuera expósito o abandonado, el juez tenía que decretar su depósito si aún no habían transcurrido 6 meses por el tiempo que faltaba. Hoy no podemos hacer eso. Las incorporaciones en los senos familiares, presuntamente padres adoptivos, tienen que pasar por un viacrucis, a veces administrativo y otras veces jurisdiccional, porque hay un divorcio entre lo que puede ser la política institucional y lo que es el procedimiento judicial. Asignar a un menor no le corresponde al juez. El juez conoce la solicitud de adopción cuando ya pasó todo este problema, cuando ya pasó todo este procedimiento. Quien pretende ser padre adoptivo en este país, primero tendría que ir a una institución. Difícilmente ya hay padres o madres que entregan a sus hijos de manera directa, aunque quiero decirles que para mí la ley no lo prohíbe. O sea, cualquier padre que quiera dar en adopción a sus hijos, para mí está en facultad de hacerlo. El detalle o la situación sería que cuando yo llego con el juez, me va a pedir un certificado de viabilidad. Y entonces tendría que intervenir una institución pública. Y la institución pública no tiene los recursos suficientes para poder atender todos los certificados que solicitan los jueces. En el caso de la Ciudad de México, hemos trabajado y apenas recientemente contamos con una dirección de psicología, pero viene un problema de la reforma. Cuando se hace la convención, cuando se firma la Convención Internacional y se dice que DIF nacional es autoridad central, se le da, vamos a decir hegemonía para no decir monopolio, ¿verdad? Se le da la hegemonía para expedir certificados de viabilidad y adoptabilidad, según fuera para adoptantes o adoptados. Pero esto era para el tema de adopción internacional, no nacional. Ese fue el origen, esa fue la exegesis, porque además para eso es autoridad central. Pero cuando esto se baja al Código de Procedimientos Civiles y se hace un requisito procedimental, es cuando se nos complica la vida. Y bueno, se dan cuenta que no hay una infraestructura necesaria. En ese entonces estaba yo en la Procuraduría, después tuve oportunidad de ser director de asistencia jurídica en DIF nacional y pues me tocó vivirlo del otro lado. Y bueno, es cuando yo les dije, si no tenemos la cobertura, hay que certificar a otros psicólogos. Y entonces viene la segunda fase, certificar, pero ahora los certificados tampoco alcanzan. Y no es posible que yo haga una solicitud, y así nos lo narra el libro, en donde ha hecho mi solicitud ante el juez, pero tengo que esperar 3, 4, 5 meses a que llegue ese certificado. Y claro, el juez en ocasiones no tiene el prudente arbitrio para establecer que el certificado de viabilidad se lo puede dar otro psicólogo especialista. Y entonces hay un divorcio entre lo que puede ser la prueba pericial y lo que es el requisito de procedibilidad. El Código de Procedimientos Civiles dice que debe ser un certificado expedido por el sistema DIF o por un psicólogo certificado por el sistema. Si no es así, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues para poder evitar este viacrucis, yo creo que los que estamos trabajando en este tema, pues habría que ver la obra y sensibilizarnos y sentir lo que está pasando del otro lado. Yo que he tenido el privilegio de ser juzgador y también estar como Ministerio Público,
pues me tocó estar de los lados de la moneda. Y es la verdad, en ocasiones triste ver cómo un niño que está incorporado en un seno familiar pierde ese seno familiar, se institucionaliza y después se da en adopción a alguien que es distinto a quien lo cuidó, a quien le dio los primeros días de vida. Y bueno, seguimos leyendo y yo digo, ¿cuál es el fin que persigue la autora? Conociéndola de hace muchos años, leyendo estas historias, creo que lo más importante es no poner el dedo en la llaga, sino poner la adopción en frente de todos nosotros, que la adopción no es un acto de caridad, no es una forma de sufrir o cubrir nuestra infertilidad. La adopción, hoy por hoy, es una forma de fundar familia. Nuestros hijos adoptivos son tan queridos y tan amados como los hijos biológicos. La adopción es una forma de tener filiación según la ley, sobre todo con las reformas que tuvimos después del 97 y que se han venido propagando en todo nuestro país. La Ciudad de México se dice que solamente tiene adopción plena. Esto no es cierto. Conserva una excepción. Cuando la adopción se hace entre parientes consanguíneos, solamente se va a surtir efectos de una adopción simple, aun cuando es irrevocable. No comparto mucho la opinión, pero ese sería otro tema. Lo importante es saber, la adopción plena existe en México, pero hay muchas entidades federativas que conservan la adopción simple. Pero además quiero decirles que entre la narrativa que tenemos en este libro, que también es interesante, es escuchar qué están pensando los adoptados. Pero no los adoptados que son niños, los adoptados que ya son adultos, que ya son padres y que fueron atendidos, recibidos, educados y formados por padres adoptivos. Y muchos de estos adoptados fueron adoptados en adopción simple y pueden convertirse en adoptados plenos. Es que el Código de Procedimientos Civiles se reformó, ya se derogó este artículo, sí, pero cuando estaba vigente se permitía la conversión. ¿Esto se puede? Pues claro que sí se puede. Algo que también hemos olvidado, y aquí no está en el libro porque no es una obra jurídica, pero va encaminado a los juristas, la adopción también genera una posesión de Estado. Hay muchos que hemos sido adoptados sin el trámite de la adopción. Los hijos de padres o madres viudas o viudos que contraen un nuevo matrimonio. Y si ellos contraen matrimonio, o en el caso de la Ciudad de México hay concubinato, son padres o madres por afinidad. Sin embargo, si son mayores de edad, en muchas entidades federativas ya no se permite la adopción. Pero eso es en cuanto a familias ya integradas, que es lo que nos está diciendo la obra. Pero ¿qué pasa con aquellas personas en donde, deseando ser padres, las circunstancias particulares no se los permiten? Tenemos algunas reglas en la asignación de menores. A mí que me tocó vivir esto en la Procuraduría, créanme que tampoco no es tarea fácil elegir entre 10, 15 padres adoptivos a quien asignar. Y que la tarea no es darle un niño a una familia, a unos padres, sino crear una familia, porque no solamente adoptamos al niño, el niño también va a adoptar a los padres. Y este tema de empatía es muy, muy, muy importante. Y ha habido también situaciones no tan favorables. Me tocó vivir alguna situación adversa anteriormente, albergue temporal de la Procuraduría, hoy estancia transitoria de la Procuraduría, en donde teníamos nuestro comité de adopciones, del que yo formaba parte. Y bueno, recuerdo que alguna vez asignamos un menor a una madre soltera, que en cuanto recibió a la niña, una niña de 7 meses, se lo entregó a su madre. Se esperó al terminal de la jornada. Al final de la jornada se esperó. Y no quiso pasar hasta que se fueron todos. Y nos dijo con mucha pena, no puedo ser madre. Y ahí renunció. ¿Eso es cuestionable? No, porque es parte de. Nada más que cuando una mujer se enfrenta a la maternidad y da luz, no puede decir eso. Ya no quiero ser madre. Pero yo digo, ¿tenemos algún derecho de imponer a una mujer la maternidad? ¿Qué acaso ya no tiene la opción de ser o no ser madre, poder o no poder interrumpir el embarazo, pero también dar en adopción? Porque eso lo permite la ley. Si yo reviso nuestro Código Civil, todavía me dice hoy, ¿quién debe dar su consentimiento? ¿Quién debe consentir en la adopción? Desde mi punto de vista, la adopción es un acto jurídico complejo, porque interviene la voluntad de los adoptantes que deciden adoptar,
Interviene la voluntad del adoptado porque tiene que tomársela en cuenta, a veces incluso pedir su consentimiento cuando tiene más de 12 años, o del Estado, para que se consienta en la adopción. Pero si nosotros no damos pauta para que ese consentimiento sea pleno, sea informado y se permita sin el lastre de la opinión pública, porque así como hay algunas parejas que adoptan y no quieren que sepan que su hijo es adoptivo por la discriminación social, hay otras madres que dan en adopción y no quieren que nadie sepa. Algunas de las madres que dan en adopción a sus hijos es porque viven situaciones desfavorables, porque la familia los presiona, porque ocultaron su embarazo, porque fueron víctimas de violación. Y nada de este espectáculo se da en el procedimiento de adopción. En cambio, sí se les cuestiona por qué dan en adopción a sus hijos. Mi experiencia personal, para todas aquellas madres que han consentido la adopción, creo que es uno de los actos de amor más grande que puede haber. Entiendo, y esa es opinión personal. Una madre da en adopción a su hijo porque realmente lo ama tanto que busca una mejor vida para él o simplemente no quiere ser madre y no tiene por qué imponerse. Y precisamente esa es la bondad de la institución de la adopción, en donde nosotros podríamos dar, ¿verdad?, la posibilidad de que un ser que ha nacido en situaciones adversas o que sus padres o su madre, la mayoría de las veces, tiene situaciones adversas, pueda ser una causa, una opción para vivir en una buena familia. Y por eso nuestra institución que dirige, ¿verdad?, Aurora y Francisco, pues así se llama, ¿verdad?, Nuevas Familias, Buenas Familias, y quienes conocemos la labor sabemos que no solamente se dedica a hablar de la adopción, sino a trabajar con padres adoptivos. Una de las cosas que se narran en este libro y que también surge la inquietud y me parece muy interesante es que nos dice cómo muchos padres adoptivos se confrontan a la adopción sin la preparación adecuada. O sea, tienen la ilusión, como muchos, que queremos ser padres, pero bueno, una cosa es soñar en que va a tener su cuna con tul, rosa o azul, ¿verdad?, pensar en que mi niño va a salir en la fotografía y va a estar en la sala, y la otra es aguantar los chillidos a las 2 de la mañana y párate a dar la mamila. La otra es saber que el niño está enfermo y hay que llevarlo al médico, no importa la hora. Pero algo más importante que tenemos en esta obra, una de las narrativas más importantes, es cómo unos padres adoptan a un niño en situaciones extraordinarias, un invidente, y cómo lo hacen trabajar y cómo superan y cómo están conscientes de esa situación. Y entonces, cuando nosotros cambiamos el prisma de las cosas como está en esta obra y nos dicen, mira, hay adoptantes que luchan y trabajan para ser padres adoptivos. Hay adoptantes que no les costó tanto trabajo. Hay adoptantes que van a instituciones públicas, instituciones privadas, que toman las dos coberturas y a ver cuál sale. Hay familias que buscan la adopción y justo cuando la mujer se embaraza les da la solicitud que ya está. Y entonces llegan a su familia un hijo biológico y un hijo adoptivo. Hay familias que habían ya renunciado después de 4 o 5 años, según esta narrativa, y se les da la opción. Y algo que sí veo aquí también, y creo que sí es un logro importante de esta asociación, es que hoy por hoy los adoptantes mexicanos han abierto la cobertura. Mi experiencia era que la mayoría de adoptantes querían niños recién nacidos hasta 12, 24 meses, y ya más grandes, ¿no? Y quienes hemos sido responsables de algunas instituciones de asistencia, nos damos cuenta que conforme va pasando el tiempo, los niños van perdiendo esa posibilidad de ser adoptados. Y cuando yo digo esta posibilidad, quiere decir que ya no van a poder ser incorporados a un seno familiar. Y eso es en perjuicio de la niñez. Uno de los cambios también importantes en nuestro Código Civil es que el acogimiento de menores expósitos y abandonados hoy solamente corresponde al sistema DIF. Antes lo podíamos tener todos los particulares, hoy no, todo es DIF, tenga o no tenga la infraestructura. Pero bueno, por ahí siempre el legislador nos deja un resquicio y nuestro Código de Procedimientos Civiles todavía conserva el depósito de menores abandonados, sujetos a patria potestad o a tutela. Entonces, son de esas incoherencias que a veces nos sirven y a veces la falta de sistemática en las normas no se utiliza adecuadamente. Hay, además de esta narrativa, que yo los invito a que la lean con calma, en esta obra nos hacen una serie de principios un tanto psicológicos, sociológicos, que llaman la atención al lector porque de la narrativa que tenemos de cada una de las historias que nos narra, hay una conclusión, hay alguna reflexión.
Y siempre vamos a encontrar algo que nos va a nutrir, algo que nos va a llenar, no como presuntos adoptantes, no como adoptantes, no como adoptados, sino como seres humanos, como miembros de una familia. Hay una referencia de Ángeles Mestreta, que la verdad me llamó mucho la atención y creo que esto encierra todo lo que quiere hacer lo que quiere decir esta obra. Y así dice textualmente: la sangre que heredamos está hecha de las cosas que comimos de niños, de las palabras que nos contaron en la cuna, de los brazos que nos cuidaron, la ropa que nos cobijó y las tormentas que otros remontaron para darnos vida. Pero sobre todo, la sangre se nos teje con la historia y los sueños de quien nos crece. Quien nos crece es quien está cerca de nosotros. Hay de aquellos niños que empiezan a crecer institucionalizados, porque independientemente que les coartamos la posibilidad de estar en una familia, a los adoptantes les damos un hándicap en contra, porque tienen que trabajar doble. Tienen que trabajar con el amor de un padre, una madre o de padres, pero también tienen que trabajar contra la adversidad de un niño institucionalizado. Porque los niños institucionalizados, según las historias que nos cuentan y las que a mí me tocó vivir, son niños en situaciones adversas, maltratados, violentados, abandonados, desnutridos. Hay una institución que algunos de ustedes deben conocer, que es Cruz Blanca. Cruz Blanca trabaja con solo niños desnutridos. Todos aquellos niños que son dados en adopción a través de esta institución tienen un hándicap para los padres adoptantes, porque hay que trabajar con ellos toda la vida, toda la vida. Hay problemas neurológicos que se generan por el abandono, pero hay otros que se generan por la institucionalización. Y para mí uno de los mensajes más importantes que tiene la obra, y me gustaría que la leyeran y que además, como digo, la reprodujéramos, aun cuando fuera verbalmente. Si yo no quiero recomendar la obra, por lo menos la platico, por lo menos digo lo que hay aquí. Y les digo, señores, los niños deben ser niños. Institucionalizarnos les quita parte de esa niñez. Y no porque el modelo de atención sea malo, porque dice por ahí un dicho también mexicano: aun cuando la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Tenemos algunos modelos asistenciales, como las aldeas infantiles, tenemos modelos asistenciales como los hogares sustitutos, pero todos ellos, mientras que no hay un sentido de pertenencia, mientras que el niño o la niña no se siente parte de esa familia, sigue, ¿verdad?, con la posibilidad de no ser aceptado, de no ser incluido. También nos lo dice aquí. Otro de los temas que yo veo y que creo que valdría la pena que saquemos provecho para todos los que estamos en este tema y hoy están aquí en este auditorio, es que realmente empecemos a trabajar sobre la cultura de una adopción plena, pero no plena por los efectos jurídicos, sino plena por su inclusión social. Así como nos narran varias historias de los adoptados que supieron tardíamente que eran hijos adoptados, y nos platican de las historias de los niños adoptados que supieron desde temprano que eran adoptados. Esto genera un cambio drástico en la sociedad. Adicciones, abandonos, salidas de la casa, porque nunca falta el pariente acomedido o buen samaritano que le dice: tú no eres hijo de tus padres. Porque aún tenemos una carga histórica, decía yo, de idiosincrasia, en donde aquel que no ha nacido del vientre de la madre no es hijo. Y eso es falso. Uno de los trabajos que tuvimos con la reforma de adopción plena y la Convención Internacional, con el maestro Chávez Asensio, que en paz descanse, y con quien discutimos mucho, entre ellos yo, fue tener la tutela de facto prevista en el 418. Hoy por hoy en esta ciudad, cualquier pariente que acoge a un menor se le considera tutor por disposición legal. Y en la práctica no lo vemos. Y cuando yo hablaba con él, le decía que no era posible que generáramos una tutela de facto cuando es una institución de las más importantes que hay en el país, y que bueno, toda una serie de formalidades que yo argumentaba, él me dijo: licenciado, nada más dígame, todas las madres solteras que los hijos son cuidados por sus hermanas o por sus madres, cuando van a la escuela y firman las boletas, ¿qué dice la boleta? Nombre del padre o tutor. ¿Y quién firma? Pues la abuela, la tía, a veces la hermana mayor. ¿Y tiene nombramiento? No. ¿Quién se hace cargo? Entonces, esto es menos que la adopción, y lo tenemos todos los días. Pero cuando se habla de adopción, empiezan a generarse paradigmas, estigmas que tendríamos que combatir. De manera directa o indirecta, mi primera propuesta es:
La adopción es una forma de generar familia. Por eso se hizo la reforma. Hoy por hoy nuestras actas de nacimiento son iguales. Ya no hay actas de adopción. No hay actas de adopción, pero hay hijos adoptivos todavía. No hay actas de adopción, pero hay procedimientos de adopción. No hay actas de adopción, pero discriminamos a los hijos adoptivos. Y además los adoptantes no siempre tienen esa tranquilidad o seguridad. Según estas historias que yo vi, cada día son mejores, cada día se incorporan más con la familia extensa. Pero algo también importante que tenemos aquí, la historia de un varón que quiere adoptar, la historia de una familia homoparental, dos mujeres lesbianas que adoptan. Pero curiosamente, adoptó una, no las dos. Y también se da cuenta cómo hay conflictos entre los padres adoptivos. Tenemos la historia de padres adoptivos que se divorciaron, pero no por la adopción, no por la adopción. La adopción solo es familia, con todas las vicisitudes, con todos los privilegios, con todos los problemas que tiene cualquier familia, las diferencias conyugales, las opiniones, las reglas educativas. Uno de los problemas principales que tenemos en cualquier rol familiar es la comunicación. Algo que nos ha dado Aurora a través de su asociación es información y comunicación. Cuando los padres adoptivos se comunican y trabajan y caminan en el mismo sentido, van a lograr todo. Sí, pero no solamente los padres adoptivos. Yo todos los días veo en la sala conflictos de custodia. Y mi primera reflexión es decirles, señores, padres separados, ubíquense. Son padres separados, pero dejen de confrontarse uno al otro. ¿Por qué no, en lugar de estar uno frente al otro, ambos están frente a sus hijos? Y entonces buscamos coincidencias. Ese es el mensaje que tenemos en la adopción. Entonces yo creo que leer esta obra nos va a llevar a reflexiones como el que les acabo de compartir. Y también hay otra que para mí es genérica y no solamente es de la adopción. Dice, cuando la relación familiar se empiece a tornar difícil, insoportable, tediosa y nos está causando frustraciones, es señal de que estamos fallando y que necesitamos una urgente capacitación familiar. Sin esta nunca estaremos listos para esta importante responsabilidad de la paternidad. ¿Creen que esto es para los padres adoptivos? No, señores, es para todos aquellos que circunstancial, accidental, involuntaria o voluntariamente asumimos una paternidad, una maternidad. Los consejos, las vivencias y esa ventana abierta es más para quienes no son padres adoptivos que para quienes lo son. Porque para quienes son padres adoptivos no necesitan la ventana, ya están adentro. Esta ventana que nos abre Aurora es para que los que no somos padres adoptivos nos demos cuenta no solamente de las bondades y benevolencia de una adopción, sino es eso, es otra familia. Pero es una familia que tenemos que incluir con nosotros en nuestro círculo social, en nuestro círculo familiar, como tales, como una familia. No hacer distinciones. Hay algunas situaciones que vivimos día a día, no solamente con los padres adoptivos, sino cualquier padre. Vivir la separación de los padres, vivir el duelo de hijos que han muerto y que llegan hijos adoptivos, en ocasiones a cubrir ese espacio, otras veces a incorporarse a una familia que ya estaba formada, que ya se había fundado, con valores, con principios. Pero también hemos visto cómo algunas adopciones nos sirven como un paliativo para crecer. Ya había comentado la situación de los padres que adoptan a un niño invidente y que practica natación y que ha ganado bastantes premios en este tema. Eso lo vamos a encontrar en el libro. Por eso hoy me congratulo de estar con ustedes y también de poder haber leído este libro y remembrar muchas de las cosas que aquí se dicen y que yo invito a todos ustedes a leer. Y quisiera despedirme con esta reflexión también del propio libro, ¿verdad? Sería emocionante tener aquí un club de lectura y leer páginas y páginas para que viéramos qué han vivido adoptantes, adoptados y las personas que dan en adopción. Dice, todas las familias por adopción, al igual a otras que se formaron de distinta manera, enfrentan día a día diversas situaciones que no garantizan 100% una integración adecuada. Nada está escrito.
Cada quien escribe su propia historia familiar y cada quien es lo que vive y se convierte en lo que los padres y madres le otorgan durante su crianza. Querido auditorio, los niños son producto de lo que hacemos los que no somos niños, pero que algún día lo fuimos. Los niños no son responsabilidad de los padres, no son responsabilidad de las autoridades, son responsabilidad de todos nosotros. Y yo les invito, no se les olvide que algún día fuimos niños, pero no se les olvide que estos niños de hoy serán quien gobierne, quien dirija, quien haga producir este país. Si no nos ocupamos de los niños, si dejamos de enarbolar la bandera de los niños, la niñez, la infancia en eventos oficiales y la arreamos en problemas reales, no vamos a avanzar. La adopción es un ángulo de protección a los niños, pero hay tantos niños no adoptados que requieren la misma protección y que esta ventana se abre para los que no adoptamos, pero que tenemos alguna responsabilidad frente a los niños. Hoy diría no de México, sino del mundo entero. Hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño y lo seguimos discriminando por su raza, por quiénes son sus padres o cómo viven. Los niños son niños y el derecho más grande de los niños es ese derecho a ser niño. Trabajemos y hagamos lo que nos toca a cada uno de nosotros en nuestra trinchera para que los niños de este México y de este mundo lo sean. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos todos y cada uno de los comentarios y emotivo mensaje a cargo del magistrado Andrés Linares Carranza. Señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro anfitrión, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Muchísimas gracias, senador. A continuación, escucharemos a nuestra autora para que nos comente todo lo relacionado con esta magnífica obra literaria, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de nuestra autora. Aurora González Celis es egresada de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Lleva 25 años trabajando en pro de la adopción en México, investigando, diseñando e impartiendo talleres para preparar a futuros padres adoptivos. Cuenta con publicaciones tituladas como Realidades y experiencias de la adopción, Padres a pesar de todo, y también la canasta de cuentos infantiles sobre adopción, colección Adoptaré. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra a nuestra autora. Bueno, pues, gracias por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes, noches, ya no sé cómo, ya se oscureció, creo. Les doy muchas gracias a todos los que están aquí porque sé que es una hora luego difícil, invitamos a mucha gente, me hubiera gustado que estuviera súper lleno, pero bueno, los que están aquí, bienvenidos y nos encanta, ¿no?, que nos estén acompañando. Y bueno, primero quisiera agradecer al senador Jorge Luis Lavalle por esta iniciativa de organizar este evento. Pues ya tenemos, ¿qué será? Unos 2 añitos por ahí que hemos estado participando con él, porque bueno, es un enamorado del tema y eso para nosotros desde Mejores Familias lo agradecemos, porque sinceramente, bueno, poca gente ve a la adopción, así como decía Andrés, desde afuera, y pues solamente las personas que lo vivimos. Yo también soy mamá por adopción, por eso estoy aquí, seguramente lo sabrán ahora que lean también el libro. Y bueno, pues nosotros desde hace muchos años, ya tenemos 29, casi 30 años trabajando con el tema de la adopción y bueno, batallando muchos años. Andrés es testigo y ahora ustedes que nos hemos conocido en esto, pues luchando un poco con toda esta parte difícil de que los procedimientos, de que todo circule mejor en este tema. Ya lo decía Andrés, pues nosotros como Mejores Familias trabajamos con las familias que van a adoptar, los preparamos y a veces yo me atrevería a decir que los padres por adopción están más
si no preparados, están más conscientes de que van a ser papás y que van a ser mamás. También nos encanta ver a muchos papás con su pañalera, van a las juntas, como muy involucrados en esto, y eso lo hemos logrado a través de todo lo que hacemos desde la asociación. Por otro lado, bueno, es un requisito para las familias, ¿no? Yo creo que muchos papás no les ponen requisito, ¿no? Algunos hasta podrían salir reprobados si les hicieran algún examen de si podrían ser buenos papás o mamás. Aquí muchos papás pues la llevan difícil porque pues ya tienen un viacrucis de años en la búsqueda de hijos, a veces hay algunos que han fallecido sus hijos, y nosotros trabajamos fuertemente con ellos, a veces sí les hacemos manita de puerco porque sabemos que en las instituciones los van a evaluar, ¿no? Y son duros con ellos, entonces sí sabemos que se la van a ver difícil, sin embargo, pues tratamos de que se preparen lo mejor. Ahora lo que hemos hecho mucho es preparar a la familia extensa, a todos ellos, porque el niño va a entrar ahí, y como les decimos, el niño no va, no es que lo van a adoptar, a veces hay muchos que dicen, ¿y quién va a ser ese niño? ¿Cómo va a llegar si ya ha estado tanto tiempo? ¿Quién será su madre o su padre, o viene del tema de adicciones? Se discrimina mucho esa parte, sin embargo yo les digo, bueno, ¿y ustedes? El niño los va a adoptar a ustedes, ¿no? Entonces, este es un tema con lo que preparamos a las familias extensas y hemos tenido grandes resultados. Y aún así, en las instituciones, cuando se presentan las familias, a veces son reprobados, y eso es algo bien duro, muy difícil, porque ya la biología de por sí les pegó duro, ¿no? Por otro lado, durante muchos años también hemos trabajado con todos los sexenios que les guste, con muchos. Y entonces por eso hoy agradecemos tanto este interés, tanto del senador Lavalle como de Daniela, que me encanta porque sí verdaderamente están muy interesados en que esto fluya, en que cambien las leyes. Ellos tienen propuestas y bueno, estamos esperando antes de que salgan, ¿no? Bueno, espero que no salgan. Que de verdad pues se aprueben cosas interesantes en función de los niños, ¿no? De los niños que están ahí esperando. Yo visito algunas casas hogar y es muy triste ver que llega uno y los niños se prenden así. Tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi papá, y eso de verdad es algo que a mí me tiene trabajando aquí durante muchos años por esto, ¿no? Porque ver a esos niños ahí sí duele muchísimo. Son niños que a veces son retirados porque fueron violentados, y la violencia sigue en nuestro país fuertemente, y los niños no saben por qué están ahí, tienen los caritas de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida, no? Entonces, nosotros agradecemos mucho a las instituciones que trabajan para que estos niños sí lleguen a un hogar. Entonces, las propuestas, sé que los dos tienen propuestas muy interesantes, y ojalá que salga esto para que se mejore, ¿no? Yo, este libro pues lo escribimos y agradezco muchísimo a la gente que nos abrió su corazón, porque aquí están sus historias, son reales. Algunos nombres los hemos cambiado porque así nos los pidieron, sin embargo agradecemos muchísimo que ellos nos hayan contado, nos abrieron su casa, su corazón especialmente. También entrevistamos niños, había un niñito de 8 años que fue rescatado por la policía, así lo contaba él con gran entusiasmo, con una gran resiliencia, que yo verdaderamente me partía el alma cuando lo escuchaba. Sin embargo, él tiene el grillete justo así, marcado, yo creo que quién sabe, será de por vida. Sin embargo, ya no tiene el grillete en el corazón porque ya tiene unos padres, y fue pues una mala reintegración. Entonces también hemos tratado de trabajar con las autoridades para que esto sea mejor, que se fije bien qué va a pasar, si por qué a fuerza se tiene que regresar a la familia. El niño nos contaba que lo maltrataba la familia biológica extensa a la que se había reintegrado. Entonces sí creemos que hace falta por ahí mucho trabajo. Esperemos que con los cambios que haya surjan nuevas intenciones de hacer mejor las cosas, ¿no? Yo algo escribimos aquí, que soñamos con el día que no haya niños institucionalizados por más tiempo el necesario. A veces se dice, ¿cuánto debe de estar
Algunos me dicen 6 meses, 3 meses. A veces yo pensaría que si es el mismo día pudiera irse con una familia. Ahora surge con lo de la ley de cuidados alternativos esta parte, sin embargo, creemos que es bien difícil, bien dura. No sé si ustedes la tienen contemplada en lo que han estado trabajando, pero creemos que si llega una familia y luego es retirado, entonces el niño sigue siendo abandonado nuevamente. Entonces yo creo que había que trabajar más en esta parte. Sé que resuelve cosas, pero sin embargo a ellos no les resuelve pues lo que necesitan, que es una familia, ¿no? También hemos soñado con la profesionalización de los procesos en la adopción y con ello dejar a un lado los egos institucionalizados que pues dice aquí ni pichan ni cachan ni dejan batear, la verdad es que así sucede. También soñamos que gobierno y sociedad trabajemos juntos, ¿no? Yo creo que es algo que ya lo hemos venido platicando y agradecemos por eso esta apertura a nosotros como una organización. Y juntos en la capacitación previa a las familias, así como en quienes estén involucrados institucionalmente, hace mucha falta profesionalizar a los que están adentro. También soñamos con la disponibilidad de las autoridades centrales en la certificación de los profesionales, ya lo mencionaba Andrés, es algo importantísimo. Los que realizan los estudios psicosocioeconómicos a las familias que desean adoptar, sin candados y bueno, la verdad es que hemos platicado con algunos de ellos y se la ven bien difícil porque tienen muchísimo trabajo, son pocos, son mal remunerados y no hay apertura para que otros profesionales puedan aportar y ayudar a esto, ¿no? También soñamos que el gobierno entienda que una organización social no somos enemigos, somos organizaciones que estamos dispuestas a colaborar, ¿no? A estar de la mano, de verdad, para que las niñas y los niños tengan una familia en quien confiar, en donde sean respetados sus derechos, en donde sientan amados y con un sentido de pertenencia. Eso es fundamental para cualquier persona en el mundo, pertenecer. Hay niños que me dicen, pues es que en la casa hogar no hay nada para mí, o sea, sí, ponen la ropa y lo que pepenes, me decía un chico, ¿no? Y si te tocó talla 42, pues esa es la que te vas a poner. No hay nada que les pertenezca y eso es algo tristísimo, ¿no? Yo creo que si a ustedes aquí les quitáramos todo, ahora yo creo que cuando pasó lo del terremoto, que mucha gente perdió pues todo lo material y algunos perdieron vida, yo creo que ahí se nos movió. Estos niños siempre están perdiendo algo, todos los días, entonces sí es importante ese sentido de pertenencia. Soñamos con un México con visión inteligente, equitativo, justo, y que para ser feliz necesita que sus niños y niñas realmente sean felices, ¿no? Entonces hemos tenido algunos logros como institución, poco a poquito, a veces no hay los recursos, y bueno, tenemos los recursos emocionales y de muchas ganas, ya tenemos muchos años trabajando, sin embargo, pues de verdad aplaudimos el que aquí nos escuchen y que pueda hacerse algo diferente para que estos niños de verdad no permanezcan o permanezcan lo mínimo en una institución. Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo. No sé, seguramente algo nos va a comentar el senador. Gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestra autora de esta gran obra literaria, Aurora González Celis. Como ya lo mencionaba nuestra autora, a continuación escucharemos al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, no sin antes proyectar un video audiovisual que la autora ha preparado para todos nosotros. No, nombrábamos las cosas con muchísima cautela, era el amor en la adopción para poder empezar a tocar ciertos temas. Al último diplomado que lograron con mucho esfuerzo Mejores Familias realizar, fíjate, el título fue Misión casi imposible. Hay un salto importantísimo, desafortunadamente muy lento en términos de las injerencias sociales y reales, porque es muy lento, pero creo que dentro de ese salto urgen ya vinculaciones con la situación de realidad, sobre todo a nivel de los chicos que pasan por institucionalizaciones, para atreverse a decir, sí tengo derecho al expediente, quiero verlo,
quiero conocer a los niños antes de que a los niños, bajo los testimonios que leíste o que has estado trabajando tantos años, les dicen, ahí vienen tus padres, cuando ni siquiera es un hecho, no un hecho, ni siquiera una posible realidad. Digamos, la adopción es un acto legal de crianza, de adquisición de derechos, pero que empezó mucho antes en el imaginario de los padres y mucho antes en la vida de los niños, con el anhelo tal vez de ser hijos, como lo bien dices en el libro, hijos o hijas de alguien y pertenecer a una familia. Pero no lo nombran así, no lo hablan así, no les cuentan a los niños ni desde la institución sus propias historias. Hay muchas falsas percepciones también sobre, es que está muy chiquito, cuando sí, hay niños, claro, no vas a hablar igual con un bebé de 9 meses que con un chiquito de 2 años, pero minimizan, inclusive te acuerdas, alguna conferencista de UNICEF dijo que el llamarlos menores era también una minimización de sus posibilidades, ¿no? Y a nivel terapéutico hay muchas maneras de simbolizar y de poder ir reconstruyendo quiénes son o cuál es su historia. Bueno, como sabes, a nivel de pensamiento, a mí me gustan mucho los movimientos equitativos y liberales en ese sentido. Yo creo que hay más mito y mucha, digamos, visiones muy distorsionadas, sobre todo partiendo de ciertas religiones, predominantemente la católica, en función al daño, como si fuera una situación dañina, cosa que no estoy para nada de acuerdo. No hay ni testimonios de los niños, ni de las familias, ni en los congresos internacionales que apunten hacia eso. La problemática es realmente poder elegir dentro de las opciones, ¿no?, las parejas o las personas adultas que se encarguen de las crianzas, que tengan suficientemente fortaleza yoica y entrega para la crianza. Porque se institucionalizan, no hay un modelo a seguir en donde de verdad se vuelva una casa. Ellos van a creer que salir al mundo es nada más estirar la mano y darle, cuando la realidad no es esa. Los niños están muy enojados con la figura femenina. Hace falta mayor capacitación. 2, hace falta más profesionales, especialistas en la materia. Entonces, sí hace falta una especialización, un grupo de profesionales que se dediquen únicamente a esto. Si tenemos una trabajadora social que se hace cargo de todos esos casos, ¿sabes cuándo va a liberar toda esa investigación? Cuando el niño ya tenga 15, 16 años. Que capacitarlos o instruirlos de que la casa es momentánea. El Estado tiene que garantizarle su legítimo derecho a pertenecer al medio familiar. Mira, el mensaje, y creo que es, a pesar de grandes cambios que hemos tenido en el trayecto de estos 20 años, es que el tiempo sí importa. Mientras más se tarde en la vida quizá de alguien de una institución o del DIF de aquí a la siguiente junta, pasa un año, pueden sentir lo que, bueno, fue hace ratito la junta. En la vida de un niño y de una familia es una eternidad. El daño, desde luego, está muy documentado en todo el mundo, no es característico solamente de México, ¿no?, sino los daños institucionales en función a los efectos cerebrales de aprendizaje, de afectos, de apego, son duraderos. Digamos, yo le apostaría, Aurora, más no a sobrevivir. Los niños, hay mucha minimización de, todos aguantamos tanta cosa, que cuál es el problema, ¿no? Sí, podemos aguantar, los niños pueden sobrevivir, sí, porque si ya llegaron ahí es que sobrevivieron. Pero la apuesta sería a la vida, no a sobrevivir, sino a vivir. Para mí los niños siguen siendo un tema a tratar y que lucho porque realmente se protejan y que dejemos de tenerlos como una bandera que enarbolamos en eventos oficiales y que arreamos en problemas reales. Entonces, los niños siempre serán niños y son una obligación de todos nosotros. Señoras y señores,
Finalmente, para pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestro anfitrión, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Muy buenas noches. Una disculpa por el retraso, la verdad que fue un día muy complicado y en el Senado siempre los últimos días de sesión tratan de meter todos los temas que no metieron en los meses anteriores y siempre se nos complica la agenda, pero por supuesto que no solamente no podía faltar, sino es un honor para mí estar aquí y un verdadero honor el haber tenido el privilegio de que nos escogieras, Aurora, para la presentación de un libro de esta naturaleza. Quiero, pues primero que nada, felicitarte. La verdad que a lo largo de estos años, como bien comentabas, pues hemos tenido la oportunidad, la diputada de Los Santos, que además de ser una gran aliada en estos temas, pues es alguien también que se ha dedicado, le ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo también presentando iniciativas, pues siempre en común entre los dos para efectos de que tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado podamos ir sensibilizando a todos los legisladores sobre la importancia y la relevancia que tienen miles y miles de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en la esperanza de poder contar con un sistema de adopciones que sea lo más ágil y lo más dinámico y lo más seguro, tanto para ellos como para poder lograr las mejores condiciones para una adopción exitosa. Entonces, pues, bueno, saludo con mucho respeto a la diputada de Los Santos, con mucho cariño, por supuesto también al magistrado Andrés Linares Carranza, por supuesto a mi querida Aurora, también nos acompañan el día de hoy Francisco Javier Guerra, el magistrado Paula María García Villegas, el magistrado José Rigoberto Dueñas, y bueno, y especialistas dedicados a este tipo de temas que pues no solamente tienen un ingrediente altísimo de nobleza, sino creo que pues nos obligan a nosotros como mexicanos, pero también sobre todo como padres de familia, muchos y muchos de nosotros, de poder encontrar pues condiciones para esas miles y miles de niñas y niños que pues todos los días se acuestan o se levantan con la ilusión de encontrar una familia. Ahorita platicaba por cierto, con la diputada que creo que sería interesante ahorita para que va a empezar los miles y miles de candidatos a desfilar por todas partes, el poner una agenda para comprometer de una vez que estos temas no queden en el aire y que podamos seguir trabajando en una agenda integral que nos permita aspirar a generar la herramienta jurídica o el conjunto de herramientas jurídicas que nos permiten darle el mayor porcentaje de éxito a una adopción. Bien lo decía el magistrado y la misma Aurora, pues creo que el hecho no solamente de tener procesos que posiblemente compliquen o hagan más tardado o más difícil el proceso de la adopción, creo que pues el hecho de no contar con las mejores herramientas y tener un riesgo, cualquiera que sea de que una adopción resulte fallida, pues ahí estamos cometiendo un doble pecado, ¿no? Porque además pues estamos generándole una terrible desilusión a un niño que durante posiblemente mucho tiempo estuvo esperando ser adoptado. Y bueno, y esfuerzos como estos que hace Aurora, con una enorme experiencia, muchos años de experiencia, además muchos casos que a lo largo de estos años también he tenido la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de escuchar, no solamente por parte de las organizaciones, a través de los diferentes foros que tan solo en este año hemos tenido 3, donde tuvimos la enorme oportunidad, el privilegio de escuchar a las organizaciones, casos reales, casos que nos abren los ojos sobre todas las áreas de oportunidad que podamos tener, a los diferentes representantes del Poder Judicial, los magistrados, donde pues también pues ellos nos han sensibilizado de manera muy importante sobre pues no solamente las áreas de oportunidad, sino los problemas que ellos también a diario enfrentan a falta de estas modificaciones que tenemos que hacer para poder generar las mejores condiciones. A las presidentas de los DIFs estatales y municipales, que quiero también reconocer el enorme nivel de sensibilidad que muchas de ellas nos han mostrado, también porque viven en el día a día pues casos que no solamente nos abren el corazón a todos, sino que pues nos llevan a sentir un enorme sentido de responsabilidad, porque una vez que lo ves, una vez que ves la cara y la ilusión de una niña o de un niño
sobre todo ante la esperanza de ser adoptado, pues creo que eso no tiene precio ni tiene manera de que no nos dediquemos a hacer el mejor de nuestros esfuerzos para que las adopciones pues sean lo más exitosas posibles. Bueno, y a todas y todos ustedes presentes, gracias por asistir. Sé que son días complicados para todos. Las fechas de diciembre normalmente pues nos llenan la agenda muchos, pero pues yo creo que no hay mejor manera de poder terminar este año con reflexiones como estas, que me parece que son importantísimas, sobre todo para los retos que tenemos en los años por venir. Y bueno, y la importancia de salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez nos ha llevado a analizar los retos y necesidades para hacerle frente a la adopción de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. En ese sentido, y derivado de la necesidad de intercambiar ideas sobre el tema, solo este año, como les comentaba, pues hemos llevado a cabo 3 foros, el de mayo, el de abril y el de agosto, aquí en el Senado de la República, donde pues amablemente pues muchas y muchos de ustedes nos hicieron el honor no solamente de acompañarnos, sino de enseñarnos, porque aquí también pues creo que hemos aprendido mucho a través de los largos años de experiencia que muchas y muchos de ustedes han dedicado a esta noble labor. Y bueno, gracias a ellos hemos llegado a muchas conclusiones. Hemos presentado, de hecho, tanto la diputada de Los Santos en la Cámara de los Diputados como yo, al igual y en conjunto con otros legisladores, hemos presentado iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y pues toda una batería de elementos que lo que buscan es ir generando estas mejores condiciones para poder aspirar a un sistema nacional, a homologar los criterios para efectos de generar estas mejores condiciones a las cuales me refería. Y bueno, dentro de lo observado, adicional a estas fallas que de hecho también el magistrado nos hizo referencia a algunas de ellas, pues bueno, hay unas específicamente que hemos encontrado y que pues estamos viendo dentro de todas estas series de exhortos, cómo ir solucionando y solventando, como pues no se evalúa en algunas ocasiones correctamente las solicitudes, no se evalúan las motivaciones que llevan a iniciar este proceso, algunas veces no se consideran las habilidades y aptitudes parentales. El niño, la niña o adolescente es visto como un objeto, y eso pues creo que también aquí nos comentaron nuestros panelistas. No existe un proyecto adoptivo maduro, no se tiene claro lo que ofrece el solicitante y se utilizan únicamente pruebas proyectivas para la evaluación psicológica. Consecuencia y resultado de lo anterior, muchas niñas, niños y adolescentes mayores de 8 años, pues hoy en nuestro país no son adoptados, o bien los procesos concluyen en adopciones fallidas, como bien decíamos, lo cual pues es todavía peor. Y bueno, culturalmente existe la percepción errónea de que un niño solo necesita mucho amor y cuidado, que la intención y el alto deseo de adoptar es motivo suficiente. Estas, sin embargo, son condiciones necesarias, sin embargo, no son suficientes. Un niño y una niña y adolescente susceptible de adopción requerirá cuidado parental y psicológico especializado, resultado de su estado de abandono, por supuesto. Como bien, por ejemplo, nos expone Aurora en este libro que hoy nos presenta, nos dice: existe la creencia errónea de que quienes tienen la intención de llevar a cabo una adopción alzan la mano para decir yo tengo derecho a adoptar, cuando el derecho no es de los adoptantes sino de los niños. Y bien lo ejemplicaban ahorita. De tener o pertenecer a una familia, y los demás tenemos el derecho y la obligación de evaluarnos para saber si somos ciudadanos aptos para realizar o no esa adopción. Es por ello que las solicitudes deben de ser sujetos a una evaluación psicológica especializada que permita determinar que son candidatos idóneos, utilizando pruebas psicológicas actualizadas y estandarizadas a nuestro país, que evalúen sus habilidades, motivaciones, personalidad, ausencia de psicopatologías e inteligencia emocional. Por ello, un proceso estandarizado de determinación de idoneidad pues nos va a ayudar precisamente a erradicar las posibles fallas en el proceso, evitar que se alarguen de más los procesos judiciales, que muchas veces eso también complica de manera muy sensible la adopción, la repetición de pruebas y alargamiento de procesos, un certificado de idoneidad válido a nivel nacional, que eso pues creo que es uno de los objetivos que mejor nos pueden ayudar a todo este sistema
tanto del Poder Judicial como de las organizaciones, como el mismo Poder Ejecutivo a través de los DIFs, a tener una coordinación lo más estandarizada y sobre todo homologada, lo cual nos dé como resultado un proceso más adecuado. Por ello considero necesario facultar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que pueda uniformar las pruebas y criterios de evaluación que se deben aplicar para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción. Fernando Sabater lo dejó claro: lo que cuenta no es el derecho de cualquiera a adoptar un niño, sino el derecho del niño a no ser adoptado por cualquiera. Entendiendo por cualquiera claramente aquella persona o familia que no está preparada para ello, sin discriminación alguna, pero en el que el derecho de las niñas, niños prevalece o debe predominar sobre los que buscan adoptarlos. En este libro también, Aurora hoy nos presenta, nos da a conocer pequeños pero muy sensibles, quiero aclarar, escenarios que vive este importante sector de nuestra población infantil y adolescente. Es sin duda un gran precedente que comparte una visión realista, desafortunada también y preocupante, y que como senador estoy comprometido a legislar y continuar trabajando en equipo con todas y todos ustedes y particularmente con mi compañera senadora para que podamos lograr estos cambios. Concluyo felicitando a todos aquellos quienes integran esta asociación civil Mejores Familias AC, conformada por un grupo de familias que han tenido la sensibilidad de trabajar en pro de la inclusión social y el respeto a los derechos de las niñas y niños y adolescentes, generando acciones para que puedan vivir en familia de manera permanente, así como orientar y preparar a los padres y madres por adopción. Dedicándose por más de 27 años a estudiar los principales problemas que surgen en el proceso integral de una familia, principalmente aquella que se construye con base en la adopción. Por ello, muchas felicidades, Aurora, muchas felicidades a tu organización civil y por supuesto a este libro, Adopción, una ventana abierta, que definitivamente coadyuva para que sigamos trabajando entre todos nosotros juntos y sumando experiencias y sumando el enorme talento que, por ejemplo, se encuentra hoy concentrado en esta sala, para que entre todos construyamos un sistema de adopción que esté a la altura de las expectativas y de la realidad que viven miles y miles de niñas y niños en nuestro país. Muchísimas gracias, muchas felicidades y seguimos adelante. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Dejamos la batuta con el magistrado. Sí, yo quisiera nada más un poco abonar, y creo que la psicóloga puso un punto muy importante. Pareciera ser que la única manera de tener niños en adopción son niños institucionalizados. Y ya comenté que no, también se puede a través de la adopción abierta o directa, pero es la menor. Pero a mí me gustaría detenerme en ese de los niños institucionalizados, porque como ella decía, también hay que analizarlos y verlos no solamente como niños que van a estar en adopción, sino que necesitan tener una vida plena. Y yo creo que aquí, a pesar de que tenemos una convención internacional de los derechos del niño, y que siguen colisionando los derechos de este niño abandonado frente a los derechos, disque derechos de los que ejercen patria potestad, y se nos obliga a llevar un proceso tortuoso de pérdida del ejercicio de patria potestad, porque si no, no se pueden dar en adopción. Cuando yo pienso, si el niño ya está abandonado y quienes deben cuidarlos no está, pues yo considero que hay que darlos en adopción, y si apareciera este padre, ¿verdad?, que pretendiera no la nulidad de la adopción, pues habría que revertir la pérdida del ejercicio de patria potestad para ese entonces y no alargar el procedimiento de adopción, porque es cierto que nosotros en las instituciones ya tenemos filas de adoptantes, pero los niños no pueden ser entregados porque su situación jurídica está todavía pendiente, y está pendiente porque muchos de los padres que abandonan a los hijos no sabemos dónde están, y entonces el sistema judicial dice que tiene que notificarse por edictos. Créanme, y yo se los digo a mis alumnos en la facultad, y se los voy a preguntar a ustedes sin que me contesten, ¿quién de ustedes lee el periódico todos los días? No me contesten. ¿Quién lo hace una vez a la semana? ¿Quién lee el periódico una vez a la semana? ¿Quién ve los edictos? Entonces no es posible que si yo en los noticieros, en las telecomedias dijera, se busca al papá de Pedro Martínez en una cintilla que cuesta poco o menos que un edicto, o igual que un edicto, pero les aseguro que al día siguiente están diciendo, oye, te andan buscando, porque la televisión sí la vemos.
Y es tiempo que tiene también el gobierno, y es tiempo que podemos utilizar. Y los códigos no se han reformado, seguimos notificando por edictos, seguimos buscando a través de la policía, y vamos con la policía preventiva y no tiene tiempo porque se ha dedicado a buscar otras cosas. Entonces, no tenemos policía especializada para la familia, no tenemos policía especializada para la violencia familiar, pero tampoco no tenemos policía especializada para cuidar y proteger a los niños. Entonces, creo que además de la adopción, y por eso que esta ventana es más allá, y como decía la mesa de Yadir, es un ventanal, porque yo creo que además de la adopción, hay que pensar en esos niños que están institucionalizados y que debemos combatir cualquier obstáculo para que permanezcan el menor tiempo posible institucionalizados, ¿no? Gracias. Bueno, creo que propuestas muy interesantes. De hecho, usted, la diputada y yo nos llevamos 3 de tarea. Pero, ¿cómo se llama, licenciada? Yadir. No, Yadir, ¿verdad? Bueno, yendo en orden como participaron, áreas de oportunidad hay muchísimas y me parece muy interesantes dos que planteaste. De hecho, ya nos llevamos de tarea aquí. En el caso del pasaporte sería un exhorto para cambiar ahí la ley reglamentaria. Y me parece totalmente justificado y muy bien argumentado lo que comenta. Entonces, cuente con que vamos a estar presentándolo pues al inicio del próximo periodo, hay un exhorto para ello. Y lo de la modificación a la Ley Federal del Trabajo también me pareció muy interesante, ¿no? El también darle el derecho en este proceso de adaptación que tiene pues cualquier mamá al momento de tener de manera natural un hijo, pues que también, y yo creo que es hasta un proceso pues todavía más complejo el de una mamá o un papá adoptivo, ¿no? Entonces me parece interesantísimo este tema bajo el concepto del origen y el espíritu que busca precisamente la cuarentena, que no solamente es por cuestiones de salud y no lo debemos de ver así. Entonces creo que me parece muy bueno ahí para enriquecer el concepto de la cuarentena y de esta manera poderle dar entrada a esta propuesta. Me parece fabulosa, te felicito y cuenta con que la vamos a estar presentando. Perdón, es Cesani, Cesangari, discúlpame, es que no escuché bien el nombre. Bueno, Cesangari, el origen precisamente de todo este esfuerzo que llevamos ya algunos años haciendo fue precisamente basado en este diagnóstico de que pues todo estaba disperso, cada quien estaba haciendo esfuerzos, muy importantes esfuerzos, pero había un enorme área de oportunidad para mejorar todo esto si lográbamos integrar. De hecho, es el origen del nombre del Sistema Nacional de Adopciones, o sea, crear un sistema de todo esto en el cual todos participen, en donde la iniciativa que presentamos la diputada y yo, pues contempla un Consejo Nacional de Adopciones que pueda conjuntar todos esos esfuerzos para ir no solamente mejorando, sino generando las mejores condiciones al momento de llevar a cabo un proceso de adopción. Definitivamente, vaya, es enorme el esfuerzo que hacen las organizaciones. Me parece que también es muy importante el esfuerzo que hacen los DIF, sin embargo, pues están completamente rebasados a veces por la enorme carga y a veces pues se convierten hasta en un cuello de botella porque pues son muchos los temas que tienen que ver, ¿no? Al igual que el enorme esfuerzo que hacen desde los magistrados y pues todos los que participan desde el Poder Judicial. Entonces, pues sí, el origen de todo eso precisamente fue esa enorme área de oportunidad y pues coincido plenamente contigo. Y bueno, y así como pues precisamente el objetivo de los foros, llevamos haciendo foros ya varios años, donde hemos tenido la enorme oportunidad de escuchar a muchos de los expertos que están interesados además en que llevemos a cabo estas modificaciones, son los que nos han llevado a ir armando con mucho cuidado nuestras propuestas y pues cada una de las herramientas legislativas que hemos presentado tanto en diputados como en el Senado. Y bueno, estos foros que hicimos este año pues fue precisamente para escuchar pues a los 3 grandes actores o a los 3 grandes sectores, ¿no? A las organizaciones, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a través de los DIFs, y me parece que fue un ejercicio que nos ayudó a enriquecer y a poder conjuntar todo en una misma pues maleta, ¿no? Como le dicen. Y bueno, yo te agregaría algo más. Decías y muy bien dicho, el que pues existe todo un área psicológica, existe todo un área legal, existe todo un área social y también existe muchas áreas de oportunidades desde el punto de vista cultural. Tenemos que promover la cultura de las adopciones
es un tema y también un reto muy importante que tenemos como sociedad. Y te quiero decir que también en esto pues ya hemos logrado también a través de la diputada y de nosotros también me parece un avance importante al declarar el 9 de abril como el Día Nacional de las Adopciones, para por lo menos tener un día en el año en el cual entre todos los que formamos parte de este gran esfuerzo, pues podamos ofrecerle a la ciudadanía pues la mayor cantidad de información y a través de este día poder ir contagiando a toda nuestra sociedad, ir incorporando una cultura pues mucho más amplia de lo que significa una adopción. Hoy sí le preguntas a cualquier ciudadano cómo ve el tema de la adopción, te dicen, pues eso está muy difícil, ¿no? Es que no se puede, es que conozco a alguien que no pudo, es que… Entonces, tenemos que cambiar esa manera de ver las cosas y es un esfuerzo muy importante que me parece que tenemos que hacer, que es igual de importante que el que se hace desde el punto de vista legal, que el que se hace desde el punto de vista psicológico y social. Yo creo que ese también es un reto muy importante en el cual entre todos tenemos que contribuir. Bueno, lo que comentaba el magistrado sobre la pérdida de patria potestad, esto muchas veces es lo que y coincido plenamente con él. Me ha tocado ver muchos casos, por ejemplo, en la frontera, de niños que pues dejan abandonados en la frontera la mamá o el papá porque pues se van del otro lado y pues ahí, imagínense, para poderlos encontrar allá. Entonces, ahorita digo, se me ocurría también una idea que creo que podríamos ver a través del IFT, ahí hay que ver nada más bien cómo formularlo, para ver si a través de las televisoras podemos, como causa social, el que en ciertos horarios o en cierto tipo de programación, pues se pueda difundir, pues no a través de la página 78 de un periódico, sino verdaderamente con mecanismos mucho más eficientes, donde el tipo de audiencia pues pueda pues tener la oportunidad de darle pues mayor celeridad o en dado caso pues poder generar con mucha más rapidez el proceso de pérdida de patria potestad y no dejar pues a los niños en esta enorme área gris legal que muchos a veces lamentablemente se pueden llegar a encontrar, ¿no? Y bueno, y a la niña, ¿cómo te llamas? Almita, pues tú eres la que nos mueve a todos aquí para hacer esto. O sea, después de escuchar tus palabras, estoy convencido y más motivado que nunca para seguir adelante con eso. Te felicito y felicito también a tu mamá. Un beso a los dos. Muchísimas gracias, senador. Diputada, por favor. Pues yo nada más agregaría algo, sumarme a lo que comenta el senador Jorge Luis de las propuestas que me parecieron fabulosas y que son temas pues en que en la práctica no se enfrentan pues los niños y los padres que han adoptado día a día. De lo que comentaba Cesangari, ¿sí es Cesangari? Cesangari, perdón. Pues sí, efectivamente es una, yo diría que me siento muy contenta de estar aquí porque finalmente los que estamos aquí, que aunque somos pocos, somos los que realmente tenemos un interés grande y un interés sincero de que este tema cambie nuestro país. Y efectivamente hay muchos esfuerzos, pero muchos esfuerzos muchas veces aislados. Y sí es importante poner el tema en el centro y una de las áreas que creo que permite la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es este sistema que se creó, que es el famoso CIPINA, ¿no? Y que creo que es una de las áreas que nos debe de reunir a todos en este tema, se lo plantearemos. Y nosotros como legisladores, yo me di a la tarea de hacer pues una legislación comparada de todo el país y algo a lo que nos hemos enfrentado el senador y tu servidora es que ambos traíamos una idea de presentar una ley general de adopción, pero existe la controversia de que el tema es competencia de los estados. Entonces, cada vez que nosotros como legisladores federales intentamos presentar este tema, dicen, no, es que cada estado debe de legislar la materia de adopción, pero ya una vez que analizamos cada estado cómo se encuentra, nos damos cuenta que de las 32 entidades federativas, solo como 9 entidades están teniendo adopciones ágiles y adopciones, digamos, un buen número de adopciones al año. Entonces es ahí cuando decimos, bueno, entonces, ¿qué está primero, no? Si el defender a nuestros niños y que haya adopciones ágiles en todo el país o saber a quién compete el tema de la legislación. Por ponerles algunos ejemplos desafortunados, hay estados donde todavía piden un certificado de infertilidad en nuestro país, que es pues, totalmente, que atenta contra los derechos humanos. Como lo comentaba el magistrado, hay estados donde todavía hay la adopción simple.
se habla de que existe una batería ya de, pues digamos, de estudios para el tema psicológico, trabajo social y demás, pero la realidad es que en cada estado varía. Hay estados que sí lo tienen, hay estados que no. Entonces, yo creo mucho que este tema tiene que ver mucho con la legislación, sí, pero también mucho con la voluntad de los DIF estatales y de DIF nacional. Entonces, como tú lo comentas, es algo muy importante que todos los que nos interesa este tema, más allá de los partidos, más allá de la política, que nos interesa ver por nuestros niños, nos reunamos y sí planteemos una agenda firme y concreta a quienes pretendan ser candidatos el 2018 y que pues realmente juntos logremos transformar este tema en el país. El senador y yo lo hemos platicado y creo que podemos ayudar a que nos reunamos todos en torno a nuestros niños. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Yo quisiera aprovechar, porque si no se me va a ir la idea, es una idea que viene después de las palabras del señor senador, que este Consejo Nacional de Adopción esté a cargo de personas que cobran un perfil. O sea, no debe ser un servidor público, sino alguien que tenga el perfil para cubrir esto, experto en el tema. Y la otra que creo que es una oportunidad de oro, acaba de presentarse el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Código Nacional de Procedimientos Familiares debe tener un capítulo de adopción. Entonces yo creo que es un buen filón, aunque no tocamos la parte sustantiva, que está en los códigos civiles y familiares, pero ya el hecho de tener en el Código Nacional de Procedimientos Civiles revisado el capítulo de adopción, porque debe venir la adopción nacional e internacional, porque está regulado de esta manera. Entonces yo creo que aquí sí pudiésemos aprovechar, porque ya está el proyecto, ya tenemos por ahí creo que presentado un anteproyecto, no sé si está en comisiones, pero sí ya se anunció, ¿verdad?, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahí creo que va a ser una buena opción. Finalizamos con el mensaje de nuestra autora, Aurora. No creo que tenemos que irnos, ¿verdad? Bueno, creo. Pues agradecer a Andrés, que ya tenemos tantísimos años trabajando, y por todo ese interés que tiene y toda esta sabiduría, porque soy como su fan de todo esto. Y bueno, a estos dos personajes maravillosos que ya se comprometieron. Entonces, a ver cómo le hacemos para que… Y bueno, pues siempre hemos peleado como institución de hace muchos años, no las vemos bien duras, bien negras, porque pues sí, somos organización social. Luego digo yo que hacemos el trabajo rudo que no puede luego hacer el gobierno en algunas cosas, porque pues nosotros lo vemos día a día. Y agradezco pues aquí a Lina, que también trabaja apoyando mucho a las familias, que le mandamos con toda la bola de broncas, con los papás que tienen niños institucionalizados y que pasaron y que la siguen pasando dura, niños con mucha ansiedad, miedos y todo eso con lo que trabajamos. Y bueno, Cesangari, qué maravilloso el trabajo que haces, sé que luchas mucho y que trabajas muy bien ahí adentro, Yadira, y bueno, a todos los que nos ayudan, Raquel Martínez, que hace también las entrevistas, es nuestra trabajadora social y es una maravilla. A mi esposo maravilloso que aquí está, que me ayuda y me aguanta y bueno, y que nos inviten. Nosotros, si no tenemos toda la super experiencia, pero tenemos N diplomados, en estudios de 1000 cosas sobre los temas, entonces pues que nos inviten, ¿no?, a trabajar de la mano, ¿sí? Aquí estamos. Un abrazo. Señoras y señores, finalmente le deseamos un excelente trabajo a nuestra autora.